Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, una nueva temporada. Han pasado algunas fechas importantes como las vacaciones, pero aquí estamos con nuevos episodios, con nuevas preguntas bien picantes, esas preguntas que no te dejan dormir, la que siempre le quisiste preguntar al rabino pero no te animabas. Aquí recibimos todas esas preguntas, las estudiamos, las analizamos, tratamos de traer todas las fuentes sin ocultar nada. Tratamos de compartir la información que tenemos para que después puedas tomar una decisión bien informada y de ese lugar crecer, transformarte y vivir tu judaísmo con la mayor integridad, compasión y gratitud, como se llama nuestro canal del Beit Midrash de Betel. Sin más, bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Vamos a empezar como hacemos en cada uno de nuestros episodios. Me imagino que ya están suscriptos al canal. Hemos crecido, gracias a Dios, hemos crecido en nuevos materiales. Se vienen cosas nuevas y en suscriptores, pero además tengo que agradecer especialmente a Masorti Amlat, la red que une a todas las comunidades de Masorti, que nos ha apoyado generosamente para hacer más episodios más picantes para compartir con todas las comunidades, con el objetivo de poder, como digo una y otra vez, crecer, aprender y transformarse. El objetivo aquí no es ir a pelearse, sino a conocer más de la tradición de uno, a tener más respuestas a esas preguntas que uno no sabe y de ese lugar elegir dónde participar, cómo participar, respetando que cada comunidad tiene su rabino, tiene sus decisiones y de eso se trata. Como sabemos, empezamos siempre con algo de picante. Me estaban esperando hace tiempo que no como algo de picante. Pero bueno, vamos a tomar el totopo que corresponde el día de hoy. Tengo la salsa picante ahí, la tengo por allá guardada también para que me crean que sigo comiendo picante. Y esta pregunta que tenemos hoy, la pregunta de este día, no es para muchos una pregunta picante, pero aquí en México, desde que llegué, ha sido tal vez la pregunta más picante, la que más me han preguntado. Voy casi 2 años y medio que llegué y no paran de preguntarme una y otra vez, ¿quién cuenta para el minyan? Especialmente, y esa es la pregunta picante que vamos a lidiar, es si la mujer cuenta para el minyan. Como les digo, cada comunidad tiene su estilo, cada comunidad tiene sus decisiones y el objetivo, y veremos esto sobre el final, no es ir a pelearnos, pero es invitar a pensar. Para algunas comunidades del mundo esto ya es un tema del pasado. Por supuesto, las comunidades hoy vemos y viajamos lo que hacen en todo el mundo y sabemos que hay comunidades en Israel, en Argentina, en Estados Unidos, sabemos que hay comunidades en Chile, en todos lados que son comunidades, por ejemplo, igualitarias, quiere decir donde cuentan a las mujeres al minyan tanto como los hombres. Hay otras comunidades que no lo hacen, son las menos. Una de ellas es la comunidad aquí en México y por eso esta pregunta es tan presente y tan picante para tal vez la cultura mexicana, pero para otras no. Sin embargo, vamos a responderla y aprender mucho más que solo esa pregunta. Así que voy a comer el picante y ustedes déjenme en sus comentarios. ¿Creen que la mujer cuenta para el minyan? ¿Deberíamos contar a la mujer en el minyan? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué han visto? ¿Qué sienten? ¿Estuvieron en comunidades donde no pasaba esto y pasó y ahora cambió algo? ¿O al revés? De eso se trata, de poder abrirnos a compartir, a crecer y a ver qué sentimos con esto para aprender y compartir. Mientras ustedes escriben, yo me como este picante. Como ven, cada vez pongo menos porque es tremendo este picante que me regalaron. Así que vamos y que, como siempre digo, en nombre de la educación, que reciba la protección del cielo mientras como esto. Oh, me había olvidado, pero mi umbral de picante ha aumentado, pero la verdad que no tanto como para soportar esto. Entonces, pica todo, entramos en calor, nos metemos en la pregunta picante de este día de hoy. Vamos a empezar por algún lado. Como siempre me gusta empezar del principio al principio con la pregunta más clara y obvia y es, ¿qué es el minyan? ¿Qué es un minyan? Básicamente la palabra minyan en sí mismo es el sustantivo de la raíz hebrea que indica enumerar o contar. Por lo tanto, la palabra minyan literalmente quiere decir la cantidad que es contada. Eso quiere decir. En la práctica ritual judía, ya empiezo a tragar, ya me empieza a picar. En la práctica ritual judía se precisa de una cantidad mínima de adultos que puedan participar para realizar ciertos rituales y especialmente ciertos rezos particulares. Ese número es el número 10. Se precisa un mínimo de 10 para formar un quórum y con ese número mínimo podemos hacer ciertas cosas que si ese número no está, no se pueden hacer
a nivel de rezo y a nivel a veces de ciertas prácticas y rituales. Bien, la pregunta es, ¿sabemos con certeza de dónde viene este número 10? La respuesta corta, directa es no. La Torá en ningún lado dice, y serán 10 los que usarás para rezar, o 10 personas serán las que... Nada, no hay ninguna mención. Recordemos que la Torá podría haberlo dicho. Dice tantas cosas, ¿no? Amarás a tu prójimo, muchísimas mitzvot que uno tiene que observar. Sin embargo, la de el número 10 como tal, que se necesitan 10 personas para algo, nunca es mencionada en la Torá. Y por lo tanto, ¿sabemos por qué no son 13 o 7 o 10? La respuesta es no. No la tenemos desde las fuentes clásicas. Pero habiendo dicho esto, sí sabemos que el número 10 es un número importante. Voy rápido en este episodio, tengo muchas fuentes y no quiero demorarme, pero quiero contarles para que puedan pensar, evaluar y ver todos los temas. ¿De dónde sabemos que el 10 es un número importante? Lo recibimos históricamente. Es decir, hay una tradición halágica de la práctica judía muy sólida que deriva este número a partir de lecturas que hicieron los rabinos sobre este número 10 que heredaron. En palabras más simples, los rabinos cuando aparecen en la historia de la tradición judía ya reciben una tradición que parecería que hay un mínimo que es de 10 personas, pero no está establecido de dónde lo sacaron. ¿Y qué es lo que hacen los rabinos? Como mucha de la práctica rabínica, reciben esta tradición y dicen, ¿de dónde viene esto? Y miran el texto de la Torá y tratan de encontrar dónde dice o cómo podríamos asociar el número 10 con este número. Y ahí surge esta tradición que es sólida, clara e indiscutible. No vamos a discutir si son 10, menos o más, porque eso ya está establecido. Lo que no podemos saber es de la Torá, de dónde viene esta tradición, ni siquiera de la Biblia, del Tanaj, pero sabemos que estaba muy establecida para la época de los rabinos, y los rabinos se van a encargar de institucionalizar esto y demostrar a través de lecturas de los textos anteriores cómo se puede validar que el número es el número 10. Por ejemplo, el número 10 aparece en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, de la Biblia, capítulo 4, versículo 2, se reúnen 10 ancianos para el procedimiento legal de redención por parte de un pariente o la renuncia a un reclamo de herencia. Entonces, de ahí tenemos un número que va a ser relativamente parecido a la idea de que estamos 10 personas para dar un juicio, como alguien que estuviera mirando esto. Así todo, el número central, el número 10, por excelencia, ¿de dónde surge el número 10? Algunas personas piensan que viene de Abraham y su discusión con Dios, que pide que haya 10 justos por lo menos. La tradición más certera con el número 10, que la mayoría de los académicos y los estudiosos han demostrado, viene ni más ni menos que de la tradición rabínica misma. ¿De dónde? De la Mishnah. La Mishnah, recordemos, es la primera obra de los rabinos que aparece en el año 200, 220 de la Era Común aproximadamente, y es la tradición que se pone por escrito de algo que se venía haciendo previamente. La Mishnah, en el Tratado de Sanedrín 1.6, se pregunta, ¿cómo sabemos que una edá, palabra que quiere decir comunidad o congregación, es de 10 personas? Y la Mishnah se responde, como está escrito, y cita literalmente para justificar la Mishnah un pasaje de la Torá del libro de Números de Bamidbar, capítulo 14, versículo 27, cuando Moisés dice, ¿hasta cuándo he de soportar esta mala edad, esta mala congregación, esta mala comunidad? ¿A quién se está refiriendo Moshe? Ni más ni menos que a los exploradores, o a veces le decimos los espías, aquellos 12 que fueron a la tierra de Israel para ver si era posible habitarla o no, y cuando regresan dan reportes negativos que no se pueden. 2 dicen que sí, pero los otros 10 dicen que no. Y ese número de 10 es el que Moshe toma porque los llama una comunidad, una edad, literalmente quiere decir una congregación de gente que son 10, y que los llama los Bene Israel, hijos de Israel. Entonces, de esa manera se establece este número. Entonces, todo este tiempo para explicar básicamente si sabemos con certeza racional por qué son 10, no, de manera absoluta no lo sabemos, ningún académico lo sabe con certeza. ¿Sabemos desde la tradición misma cómo los rabinos construyeron que son 10? Sí, absolutamente, son 10, no lo vamos a discutir, esa es la práctica. ¿De dónde lo tomaron? De los exploradores que aparecen en el libro de Bamidbar, en el libro de Números. ¿Y tiene un sentido tener un número 10? Absolutamente. Para la tradición judía esto también está establecido. La comunidad es un lugar donde se revela la presencia divina, la Shekhinah. Y justamente 10 es el número mínimo para que esto sea posible y se valora y se celebra justamente que haya un grupo que reza juntos, una cohesión, un grupo que se siente y se identifican y se reconocen los unos a los otros como partícipes de un ritual compartido importante. ¡Wow! Estoy llegando casi a 10 minutos solamente para la introducción de esto, así que nos metemos ahora en la segunda parte. ¿Quién cuenta para el Minyan?
antes de ir directamente al salto, que todos están esperando, bueno, a ver si la mujer, cómo la mujer, qué es lo que pasa con la mujer, hay muchas cosas más entretenidas y divertidas, así que tienen que quedarse hasta el final. No olviden suscribirse si no se suscribieron y si están escuchando de vuelta, aprieten suscribirme al canal para recibir más información. Vayan dejando comentarios, quiero saber qué piensan. Vamos a ver ahora quién cuenta para el Minyan. Sin recurrir a un versículo de apoyo ni a justificaciones, la Mishnah misma, esta primera obra de los rabinos, en otro tratado que es el de Megilá 4.3, establece que se requieren 10 personas para una variedad de funciones religiosas, como dijimos, incluyendo entre ellas la repetición de la Midá, que es el rezo central, y la lectura de la Torá, y otras prácticas más. Literalmente voy a leer rápido la Mishnah, Megilá 4.3, dice, no se recita el Shema de forma responsiva, ni se pasa ante el arca, es decir, para oficiar, ni se levantan las manos, que era para hacer la bendición sacerdotal, ni se lee la Torá, ni se lee el Haftará, que son la lectura de los profetas que se agregan, ni se realiza el ritual de ponerse de pie y sentarse. Esto es lo que se hacía cuando se llevaban a las personas que habían fallecido, donde se decían palabras y discursos fúnebres, ni se dice la bendición de los dolientes, ni sus consuelos, ni la bendición de los novios. No importa, pues estas son bendiciones que ya no hacemos, pero que eran bendiciones que teníamos en el mundo antiguo con respecto a los que perdían seres queridos en los que se casaban. Ni se hace zimun, que es la invitación para invitar a personas a agradecer después de las comidas. Utilizando el nombre de Dios, toda esta Mishnah dice, con menos de 10. Pajot measará. El rabino que tengo aquí, Eitan Tucker, un gran maestro, un gran rabino, usé 2 libros, especialmente 3 respuestas diferentes para esta respuesta. El Eitan Tucker lo tengo aquí, que se llama Gender Equality and Prayer in Jewish Law. El rabino Eitan Tucker llama la atención que este texto no especifica quién es elegible para contar como uno de los 10. Dice, Pajot measará, sin menos de 10. No dice quiénes. Y el silencio de la Mishnah sobre este punto solo refuerza la idea de que estamos lidiando con una noción preexistente de un quórum con ciertos protocolos asumidos que no se explicitan aquí en su totalidad. No hay detalle alguno de que esta interpretación, quién es excluido. No dice, no contamos niños, ni contamos mujeres, ni contamos esclavos que había en el mundo antiguo, que son categorías que aparecen. Menos de 10. No sabemos si son hombres o mujeres, no se dice más nada. El Talmud aprovecha esta instancia, es decir, lo que pasa muchas veces en la Mishnah, que es en la estrata que vemos muchas veces de textos como van apareciendo. Primero aparece la Torá, después aparece la Biblia o el desarrollo de los textos. Aparece la Mishnah, que es la primera obra de los rabinos, y después viene el Talmud, que es los comentarios a la Mishnah, es decir, son otra generación de rabinos. Estos son los Tanaim, los de la Mishnah, los que siguen son los Amoraim. Ellos leen la Mishnah y tratan de expandir, conocer, interpretar, y tratan de poder comprender de dónde sacaron estas prácticas. Y cuando el Talmud llega a este pasaje y comienza a expandir estos silencios de justamente la Mishnah, de las generaciones previas, y trata de definir aún mejor qué es un quórum de 10. Sin embargo, esto abre una caja de Pandora extraordinaria. Por ejemplo, Rabbi Yoshua ben Levi presenta la idea que un niño, que un bebé, puede contar como décimo en el minyan en situaciones extremas. Está escrito en el Talmud. Ahora, esto no significa que así queda la práctica. Sin embargo, hay muchas discusiones sobre quién cuenta y quién no. Dicen, bueno, podemos contar un bebé que esté presente. En la Edad Media, las generaciones que van a seguir los comentarios van a tener ciertas discusiones sobre esto. Por ejemplo, Maimónides va a dejar en claro que él no va a sostener esto. Dice, esto no es sostenible, lo cual es una gran pregunta sobre qué leemos en el Talmud. ¿Estamos leyendo práctica o estamos leyendo tradiciones que había y cuál elegimos y por qué la elegimos? El Talmud muchas veces da cuál es la práctica, muchas veces deja distintas prácticas abiertas con distintas variaciones que había con distintos rabinos y escuelas, y en este caso Rabbi Yoshua ben Levi trae el caso de que él contaría a un menor como parte del minyan. Rabbeinu Tam, si Maimónides está en el mundo sefaradí, en el mundo español, básicamente ahí nació, pero no vivió ahí, pero está en el mundo de Sefarad. Rabbeinu Tam, que está más o menos en el mismo periodo, está en el mundo de Ashkenaz, en el mundo justamente de la cultura ashkenazí, de Alemania, del mundo más diferente al estilo de la órbita, porque uno está bajo órbita musulmana y islámica y los ashkenazim están bajo la órbita cristiana. En ese contexto él escribe en Tosafot, en su comentario, la posibilidad de contar a un niño en situaciones de urgencia, aunque en la práctica prefiere esperar a que haya 10 adultos. Es decir, él no niega la lógica de las generaciones pasadas y, claro, no puede decir, como se atreve a decir Maimónides, que no se puede, porque hay antecedentes históricos que Hazal, que son los sabios del Talmud, quienes crearon la misma tradición que ellos están ahora legislando, o sea, ellos están hablando sobre esto que sus maestros crearon, entonces no puede decir que no se puede porque los maestros mismos lo hacían. Así que si lo hacían en la teoría, no puede decir que no en forma teórica, porque sí lo hacían y Rabbi Yoshua ben Levi, respeto a él, lo practicaba.
pero en la práctica no se siente del todo seguro. Y esto va a dejar posiciones abiertas a lo largo de la historia para distintas opiniones. Algunos rabinos van a decir que ya no es apelativo contar un menor, contar un bebé. Algunos dicen que pueden contar un niño menor de bar mitzvah, y aquí va a entender esta que a veces habrán escuchado una vez que surge, es que bien, si bien no cuento un bebé, porque no entiende lo que está pasando, sí podría contar a un niño sosteniendo un humash, es decir, un libro de la Biblia, porque está entendiendo lo que está haciendo. Es como un tema de la conciencia, donde se juega ya no con el tema de la existencia, de que es un bebé judío, sino que es una persona que entiende lo que está pasando. Esta idea va a quedar reverberando y abre ni más ni menos una tangente fascinante. Miren cómo le estoy diciendo, porque el tema de la mujer van a ver que es lo último que vamos a agregar y no se lo tienen que perder, pero entre medio tenemos todos estos temas tan interesantes del minyan. ¿Qué tangente se hable? Justamente, si podemos tener un bebé que cuenta en el minyan por ser un niño que nació de una mamá judía y es judío, entonces básicamente lo que estamos diciendo es que no importa el que cuenta si está consciente o no de que ahí está. Lo que estamos es un cuerpo básicamente judío, y si está consciente o no, porque si puedo contar un menor, entonces ni me importa si la persona entiende lo que está haciendo. Esto que parece un comentario tan simpático y tan gracioso es fundamental, porque es lo que Rabbeinu Tam dice: puedo contar un menor, porque lo que yo entiendo es que lo que importa es que haya 10, y ni siquiera importa si entienden lo que está pasando, si son conscientes de lo que está pasando. Solamente necesito 10. Esto a veces lo dice, ¿realmente es esto? Y van a haber nuevamente tensiones y discusiones sobre esto. Pero lo que parecería claro es que hay una idea de que la presencia divina habita en alguien que es judío simplemente por estar ahí, aunque no entienda lo que está pasando. Tal llega esta idea que el Maharam de Rothenburg, ya en el siglo XIII, pregunta si acaso hay que esperar a que la gente termine de rezar para justamente repetir ciertas partes de los rezos, ¿no? El rezo central de la Midá, uno lo repite y a veces está mirando a ver si la gente terminó para poder rezar juntos. Y dice, no importa, tú reza, total, no importa si la persona está consciente o no, no esperes a nadie y siga adelante. Y por supuesto no es lo que hacemos generalmente, esperamos por un tema de cordialidad, pero en la práctica, si no importa si la persona entiende o no, yo podría seguir rezando y estar solo. Esto no le va a gustar a otro rabino, Yomal Rosh, que dice por lo menos que tengamos 9 que estén ahí. Krobim dice levatalá, es decir, una brajá sin que la gente esté escuchándola. Es casi una brajá que está haciendo en vano si la gente no entiende lo que está pasando, pero técnicamente hablando uno podría hacerlo si la gente no está consciente. ¿A dónde llega esto? A que Maharil y el Rab Yaakov Berav, quien fue ni más ni menos que el maestro de Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch, declaran entonces que se puede contar a una persona que está dormida, porque si a fin de cuentas no importa está consciente o no, se quedó dormida, lo mismo, está ahí, entonces lo cuento. Y así es como el Shulchan Aruch, en Orach Haim 55.6, permite contar a una persona dormida para completar el minyan, ya que, como hemos visto de esta lectura técnica o teórica, siguiendo la lógica sistémica de la halajá y del Talmud y de la tradición, lo que necesito son 10 judíos. Si están conscientes, si entienden lo que está pasando, si pueden participar, parecería que desde el punto de vista de la halajá clásica, tradicional, da igual. Y por eso, así queda la práctica para el Shulchan Aruch, ni más ni menos. Podés contar en el minyan una persona dormida. Nuevamente, esto nos suena rarísimo, pero si está escrito, nos permite entender cuál es el peso de realmente qué es lo que estamos contando y qué es como grupo, como quórum que armamos, qué es lo que nos importa básicamente. Nos importa que la gente esté compenetrada compartiendo, nos importa simplemente que estén ahí paradas y pueden estar mirando a otro lado. Si puede estar dormido, puede estar haciendo cualquier cosa, básicamente, pues da igual. Pero esto es llamativo, es simpático en algún punto, es interesante para ver con qué cosa nos aferramos de la importancia de entender y comprender, y sin embargo la halajá parecería no quedar de esa manera. Una más que me quede, que me han preguntado mucho desde mi llegada aquí a México con algunas costumbres que hay, es si se puede contar algún objeto como persona. Sé que esto suena raro, dicen, ¿cómo un objeto? Esto, que suena raro, es una práctica que ya aparece ni más ni menos que en el Talmud. En el Talmud, el Tratado de Berajot, menciona el Talmud y descarta el Talmud mismo. El Talmud da de baja una práctica que aparece que consiste en abrir el Aron HaKodesh, abrir el arca para sustituir a personas en el minyan contando un Sefer Torah. La costumbre en el Talmud dice que proviene de una tradición antigua atribuida por la Gemara a Rav Huna y es rechazada por el Talmud mismo por Rav Nachman, diciendo que esto no se puede hacer. A pesar que muchos lo consideran, esta es una práctica que no solo fue descontinuada, sino que además los poskim siguientes van a invalidarla. O sea, ya el Talmud la da de baja, aparece uno y dice, hacemos esta, y el Talmud dice, esa no va, sino que como queda dando vueltas, y uno podría decir, bueno, pero si este la hacía, se podía.
aunque el Talmud ya le dio de baja, y como vemos, Maimónides a veces va a legislar cosas que no toma el Talmud como la referencia, sino la posición, aunque se permite, va a decir, esto no lo hacemos, aquí se van a encargar los poskim de tirarla abajo y demostrar que no se hace, y van a invalidarla de todas las maneras posibles, y van a decir que la importancia de la Torá no se disminuye, de los símbolos y las cosas y los objetos no es menor, pero nada, absolutamente nada en el judaísmo, ningún objeto, aunque sea el más preciado, aunque sea la Torá que tanto veneramos, puede reemplazar a un ser humano. Entonces, ahí tenemos esa práctica también, vamos construyendo. Y finalmente, ahora sí, entramos en lo que sería la pregunta central, la pregunta que ha conmovido a todos, y es ¿qué pasa con las mujeres en el Minyan? Como dije, un texto que utilicé es el de Rabbi Ethan Tucker con Michael Rosenberg, Gender Equality and Prayer in Jewish Law, un gran libro, una gran obra. Una vez más, como siempre he mencionado, The Status of Women in Jewish Law, de mi Rav, el Rav David Golinkin, y también he utilizado una respuesta muy simpática traducida al español y más simplificada, basada en parte de lo que hace Rav Golinkin de la rabina Diana Vila, que también lidia con estos temas, y todo eso es lo que vamos a explorar ahora para responder en el tiempo que nos quede y tratar de entender cuál es la lógica para contar mujeres en el Minyan o no, y vamos a ver también qué traen estos rabinos al reflexionar sobre nuestras ideas. Entonces, tomando todas esas fuentes, vamos a ver qué, repasando, qué es un Minyan y para qué se necesita. En el judaísmo, ciertas partes del rezo público, como el Kadish de duelo, la repetición de la Amidá, lectura de Torah, Barjú, son ciertas cosas que solo pueden decirse si hay una comunidad mínima presente, que es lo que llamamos Minyan, y tienen que ser 10 personas judías adultas. ¿De dónde sale el Minyan? Ya lo vimos, la fuente principal se va a nutrir desde el Talmud, desde Megilá 23b, que usa una cadena de versículos para deducir que Eda, comunidad, son 10 personas. Las 10 personas son los exploradores o espías que hablaron mal de la tierra de Israel, y por eso toda esta cuestión de santidad necesita 10 personas. ¿Y quiénes son estas personas? Como dije, el texto de la Torá, después de mencionar a la Edá, a esta congregación, los llama principalmente a ellos los Benei Israel, literalmente los hijos de Israel, los hijos del patriarca de Jacob, pero en la Torá decir Benei Israel es decir el pueblo de Israel, los hijos de Israel, así como hoy a veces la gente ya no lo usamos más, pero tenemos textos que nos preguntamos, ¿qué es lo importante para el hombre? Antes de decir eso era decir qué es lo importante para el ser humano. Hoy en día somos más sensibles a este lenguaje, pero durante mucho tiempo se usaba la palabra hombre para decir humanidad. Sin embargo, ya hoy no lo hacemos, pero el texto de la Torá usa mucho esto. Cuando dice Bené Israel, los hijos de Israel, está diciendo los hijos y las hijas, está diciendo todos. Vamos a ver qué digo esto ahora porque van a ver cómo se va a ir construyendo la respuesta. Sobre esto, como vimos, en la Mishnah que analizamos sobre lo que se puede y no se puede hacer con 10 personas, vimos que la lectura de la Torá, la repetición de la Midá, el Barjú y el Kadish son cosas que se pueden recitar, y estas categorías, estas cosas, como las llamé recién, estos rezos o estas partes especiales se llaman Devarim Sheve Kiddusha, literalmente cuestiones o cosas que tienen Kedushá, santidad. Recordemos que la Mishnah misma, en la Megilá, nunca dijo si deben ser hombres o mujeres, dijo Pajot Mesará, dijo menos de 10, no excluyó a la mujer. ¿Dónde viene todo el giro interesante con todo esto? En lo que sigue a continuación. En otra parte del Talmud, en Sanedrín 74b, se enseña que hay 3 pecados tan graves que ya los hemos visto aquí en otro episodio. Si recuerdan, son la idolatría, es decir, rezar a otros dioses, son las relaciones sexuales que están prohibidas, y por último el asesinato, el matar a alguien. El Talmud dice que una persona debe dejarse matar antes de transgredirlos, estas 3 cosas, en público. Y esto es clave. Esto se llama morir al Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios al hacerlo. El Talmud va a definir, bueno, ¿y qué es un público? ¡Tarán! ¿Qué piensa que va a ser un público? 10 judíos. Nuevamente van a traer esta idea. ¿Y de dónde saca este número de 10 judíos? Adivinen de dónde, de la misma fuente que se usa en Megilá 23b para establecer que se necesitan 10 personas para las Devarim Sheve Kiddusha. O sea, cosas que son Devarim Sheve Kiddusha y Kiddush Hashem, para poder establecerlas y poder justificarlas, se dice que se necesitan 10 personas, y esas 10 personas son la misma fuente que están considerando. O sea que si valoro a las 10 personas en una fuente, son las mismas que valoro en otra fuente. Estoy utilizando el mismo lugar. De ahí es de donde estos grandes rabinos van a intentar de explicar y entender cómo es la lógica para entender por qué podríamos incluir a la mujer en el Minyan.
El Talmud se pregunta a continuación si hay que morir antes de pecar en público. Esto del Kiddush Hashem. El Talmud pregunta, ¿por qué la reina Esther, la reina de Purim, entró al palacio de Ahashverosh, una situación sexual prohibida según la lectura rabínica, y no se dejó matar cuando todos vieron que entraba a ese lugar? La pregunta en sí misma, dicen nuestros grandes maestros, es la clave. El Talmud da por sentado que Esther tendría la obligación de hacer Kiddush Hashem. Debería haber pedido que la maten antes de hacer lo que hizo públicamente, de entrar y hacer algo que estaba prohibido, ya que se van las condiciones. Eso significa que las mujeres son parte del público que está considerando. Si no, no tendría sentido la pregunta. Si las mujeres también están obligadas a Kiddush Hashem, a esa misma categoría, santificar el nombre de Dios en público, y el Talmud claramente lo cuestiona porque dice Esther tendría que haberlo hecho y es una mujer, entonces, como usa la misma fuente para Devarim Shebekiddushá, deberían contar dentro de este grupo de 10, porque si no contaran no estaría esta obligación. Entonces, lo que revela todo esto es que el grupo de 10 judíos necesario para Kiddush Hashem incluye a las mujeres, y este mismo grupo es el mismo que es requerido para Devarim Shebekiddushá, es la misma persona, la misma fuente, el mismo grupo del que está hablando. Por lo tanto, las mujeres sí podrían ser contadas en un minyan para estas cuestiones porque las dos fuentes hablan de lo mismo y las dos están obligadas a lo mismo. ¿Dónde entra la polémica con todo esto? La exclusión, como vemos, no está en la Torá, no está ni en la Mishnah, no está en el Talmud, ni Maimónides. De hecho, no lo dijimos, Maimónides habla de 10 adultos libres. Los llama literalmente Asara Gedolim Benei Jorin y no dice 10 hombres. Cuando quiso excluir mujeres en otras categorías, como la bendición sacerdotal o para hacer el simum, lo hizo de forma explícita. Maimónides es súper cuidadoso con el texto. No me di cuenta, acá no. Por algo los puso de otra manera. Puso 10 adultos libres y no los llama 10 hombres. Dejar de contar mujeres, por lo tanto, en el minyan, empieza con algunos codificadores medievales. Es decir, lo ponen por escrito, lo evidencian que no vamos a hacerlo, y cuando lo evidencian, esto quiere decir que tal vez no lo hacían antes, ¿eh? No es quiere decir que sí se contaban, tal vez no se contaban, pero cuando aparece escrito que no lo vamos a hacer y lo paren por primera vez, es en la Edad Media y donde aparece, por ejemplo, en el Shulchan Aruch, ni más ni menos. Y como el Shulchan Aruch tiene tanto peso en el siglo XVI, en adelante interpreta el versículo cuando dice, seré santificado en medio de los hijos de Israel, los Bene Israel, dice, son solo los hombres. Pero, como dice el Rav Golinkin, esta es una lectura restrictiva. No es un mandato textual. De hecho, en Tosafot, los comentarios al Talmud, en Arahim 2b, ya explican lo que yo dije antes, que toda la Torah fue escrita en el lenguaje masculino como una convención literaria, como dije antes, cuando hablamos de el hombre, como la humanidad. Ya no lo hacemos hoy, pero así es como la Torah lo escribe. La Torah no tiene un género neutro, hombres o mujeres, y el plural siempre es masculino, y cuando sabemos que el plural es masculino en hebreo, incluye a las mujeres, y por eso no implica que las mujeres estaban excluidas. Si no lo hubiesen dicho, hombres, podrían decir la palabra hombres. La exclusión de mujeres del minyan vino después en forma escrita, cuando algunos codificadores, como dije, como el Shulchan Aruch, van a interpretar esto de Bene Israel en el versículo de Baikra 22:32, que solo se refiere a hombres, pero el Rav Golinkin dice es una interpretación, no es algo textual ni evidente en las fuentes talmúdicas. Conclusión, clara y simple. ¿Pueden las mujeres contar en el minyan? Desde el punto de vista de los textos originales, la Mishnah no las excluye. Me está empezando a picar. El Talmud no las excluye. Maimónides no las excluye. Y el Talmud en Sanedrín 74b, como vimos, las incluye en un grupo para santificar el nombre de Dios, y ese mismo grupo es el que es mencionado para Devarim Shebekiddushá. La exclusión de mujeres, dicen nuestros maestros, vino después por interpretación de rabinos posteriores y no desde los textos mismos. Por eso, contar a las mujeres en el minyan no sería una innovación, sino una recuperación del sentido original del texto en la comunidad judía. Me quedan pocos minutos y quiero abordar algunas preguntas y terminar con un texto fascinante que trae el Rav Ethan Tucker, que creo que es interesante de leer. Diana Vila analiza y agrega algunas preguntas que pueden surgir después de haber explicado esto. Ella dice, a pesar de que las conclusiones que llegamos están basadas en fuentes tradicionales y de alguna manera resultan ya un poco indiscutibles de este plano de vista, aquellos que se oponen pueden formular ciertas preguntas. Por ejemplo, la siguiente, ¿podemos ir en contra del Shulchan Aruch o los Aharonim, que son los rabinos del periodo justamente posterior que tomaron del Shulchan Aruch y dicen que no se puede contar mujeres? La respuesta que ella da es sí, porque la máxima autoridad legal judía es el Talmud, es decir, no son los códigos posteriores, esos son rabinos que agregan y construyen sobre las prácticas de los que establecieron la gente anterior.
El Shulchan Aruch es una guía, dice, es un gran libro, es una fotografía de un periodo, pero no es infalible. El Talmud es la constitución del judaísmo rabínico. Y si el Talmud no las excluye, agregar algo, decidir que ahora vamos a agregar esto, es una innovación. Entonces puedo tomar la iniciativa de analizar y pensar y decir, esto fue algo que se agregó después, no es la práctica original que estaba en el Talmud. Los codificadores posteriores son importantes, pero pueden ser debatidos si no siguen al Talmud o si se puede demostrar del Talmud que hay otra manera de leerlo. Cada rabino, dice, tiene la obligación de revisar las fuentes por sí mismo. Por eso es legítimo construir nuevas lecturas si se hacen con base talmúdica. Es decir, el Shulchan Aruch es muy importante y nadie lo niega. Todos lo estudiamos, lo miramos y nos sirve como un gran material de estudio, pero no es exclusivo, ni infalible, ni la última, ni la única respuesta sobre la práctica judía. Segunda pregunta, ¿podemos cambiar la práctica frente a las generaciones pasadas? Ella dice que sí. La Torá misma permite que cada generación resuelva sus propios dilemas con sus propios sabios. En el pasuk de Devarim de la Torá 17, capítulo 17, versículos 8 al 11, lo dice claramente, tienes que ir al juez que hay en tus días. Y esto va a quedar establecido desde hace miles de años. Y esto lo ha dado siempre la diversidad entre el mundo sefaradí, ashkenazim, hasidim, meknagdim y las distintas prácticas que hay. Y que durante la Edad Media había prácticas diferentes entre los ashkenazim y sefaradim dentro de la tradición misma al mismo tiempo. Y no es que estaban haciendo algo mal, seguían a su rab y a su tradición, y esto iba cambiando. Hoy vivimos una realidad distinta del siglo XVI. Tenemos igualdad de género y roles compartidos en casi todos los ámbitos y por lo tanto, dice Diana, es legítimo que nuestras tradiciones halágicas también cambien. Para cerrar, quiero leerles un último texto en los minutos que me quedan sobre la pregunta que hace Ethan Tucker en su libro y me parece una buena reflexión. Él hace la siguiente pregunta. Después de haber entendido todo esto, haber pensado que hay comunidades que cuentan a las mujeres, otras que no las cuentan, otros que entienden que se puede contar pero deciden no contar, él hace esa pregunta. ¿Es bueno el minyan igualitario en cuanto al género y lo que pasa? O sea, se atreve a hacer la pregunta. Al fin de cuentas entendimos todo. Y si no queremos hacerlo, queremos hacerlo. ¿Es bueno o no esto? ¿Cuál es la pregunta en esencia que vamos a hacerlo si es que queremos hacer esto o no? Les leo su respuesta final porque es muy interesante. Dice, más allá de nuestro análisis aquí, algunos podrían argumentar que contar a las mujeres en el minyan, aunque teóricamente apropiado hoy en día, es demasiado desestabilizador para permitirlo. Mientras que otros argumentarán que contar a las mujeres no conlleva más riesgos que los beneficios que aportaría. Este argumento refleja la disputa que vimos antes entre los rabinos de Ámsterdam, que no tenían objeción a que las mujeres dijeran Kaddish, y el Javat Yair, quien pensaba que tal práctica sería perturbadora de las normas. Hicimos un picante sobre las mujeres y el Kaddish, que lo pueden ver, fue creo que el último, así que lo pueden explorar, pero ya vimos que la mujer puede decir Kaddish, pero él también en su libro explora este tema. También refleja la disputa contemporánea entre el rabino Mendel Shapiro y el rabino Daniel Sperber, quienes ven a las mujeres leyendo la Torá y recibiendo aliot como algo absolutamente apropiado, estamos hablando de rabinos ortodoxos, y el rabino Yehuda Enkin, quien piensa que tal práctica inevitablemente se correlacionará con un estándar más laxo de observancia y por lo tanto es imprudente. Finalmente escribe, por supuesto, tenemos precedentes en la tradición halágica que reconocen que estas preocupaciones también son, en realidad, contextuales, cada una depende de un contexto. Como se señaló previamente, el rabino Aaron Soloveitchik permitió que las mujeres dijeran Kaddish precisamente porque en su comunidad negarse a hacerlo llevaría al debilitamiento de la observancia judía mediante el abandono de las comunidades ortodoxas por parte de mujeres judías en búsqueda de sinagogas que sí le permitieran la práctica. Él dijo, vamos a dejarla porque no es algo que no se puede hacer y si no lo hacemos se van a ir a otras comunidades. Y como no es algo halágico, y ya lo estudiamos y lo pueden volver a ver en el Judaísmo Picante sobre el Kaddish, él permitió hacerlo porque tenía miedo que la gente se fuera a otra comunidad justamente porque no recibían la posibilidad de expresar su judaísmo. Cualquier evaluación de riesgo y beneficio finalmente deberá ser hecha por cada comunidad, basada en lo que experimenta en el terreno. En comunidades donde las distinciones entre hombres y mujeres siguen siendo fuertes en general, alterar la definición exclusivamente masculina del minyan puede debilitar el estatus de la oración comunitaria y la seriedad con la que se aborda. Pero, como hemos señalado repetidamente, mantener minyanim exclusivamente masculinos en una sociedad cada vez más igualitaria también tiene sus propios riesgos, incluido el relegar la oración comunitaria a una actividad nostálgica desconectada de los datos reales de la vida. Y como señala el rabino Ben Nun, tal estándar no solo podría no ser halágico, sino incluso ser una distorsión de la halajá, tal como se pretende aplicar a una comunidad contemporánea que trata a hombres y a mujeres en todos los demás ámbitos públicos con la misma igualdad, seriedad y respeto. Terminamos aquí. Para poder cerrar esta idea, no olviden suscribirse al canal, no olviden dejarme sus comentarios, no olviden compartir
con todos para que podamos seguir creciendo y aprendiendo y tratar de resolver qué sentimos con estas preguntas. Sabemos más ahora sobre qué es el minyan, quién cuenta, detalles simpáticos y graciosos sobre estar despierto o dormido, y especialmente entendemos cómo construyen los poskim de alajá, los legisladores de alajá, tanto hombres como mujeres hoy, estas responsas seriamente para tratar de incorporar y permitir que las mujeres también sean consideradas y cuenten ante Dios, ante la comunidad y puedan rezar juntos. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante. ¡Chao!